El tránsito del colegio al instituto es un cambio enorme tanto para las familias como para las niñas y niños que lo viven. Cambian las compañías, las asignaturas y también cómo se trabaja la coeducación, que aparentemente desaparece de golpe. En Sevilla, un colegio y un instituto que conviven frente a frente ejemplifican a la perfección este fenómeno. Es habitual que cuando los niños y las niñas terminan sexto de primaria, se matriculen al año siguiente en el instituto que tienen más cerca. El camino de casa a la escuela es parecido. Las compañeras y compañeros no cambian. Sin embargo, donde antes había niños que aceptaban sin problema la educación en igualdad, ahora rechistan con asiduidad y difunden peligrosos discursos. Entramos nuevas en la AMPA y nos gustó mucho, a mí me gusta mucho, me dedico a eso profesionalmente y me gustó trabajar el tema de coeducación. Hemos hecho un poco de todo. Lo primero que hicimos fue intentar trabajar el tema del monopolio del fútbol en el recreo, que aislaba muchísimo a las niñas y de los niños. Entonces intentamos hacer juegos tutorizados para todo el colegio. Luego hemos hecho vídeos de difusión, hemos hecho campañas de juguetes no sexistas, hemos hecho charlas, tanto para familia como para todo el alumnado, hemos intervenido en las clases haciendo talleres de nuevas masculinidades, hemos hecho hasta libros recuperando la historia de mujeres de la familia, de todo el alumnado también. Y hemos hecho muchísimas cosas, porque hemos estado trabajando por lo menos yo he estado trabajando en 5 o 6 proyectos de coeducación aquí en el cole, en el Al-Ándalus. El trabajo no cae en saco roto, es decir, el paso del cole al INSTI va a marcar una serie de cambios y casuísticas en el desarrollo de los menores, evidentemente marcados por adolescencia, un carácter mucho más disruptivo, contestatario, ubicarse en el mundo, y también son unas etapas de los 10 entre los 14 años de búsqueda de la identidad y de la formación de su persona. Evidentemente, lo que hagan o digan o piensen en esa etapa no va a ser algo que les condene a futuro para permanecer por siempre en esas ideas, pero sin duda va a ser mucho más contestatario a esas normas y a ese buen clima quizás familiar que hemos entretejido en la etapa escolar. En cole suele ser algo un poco más llevadero, por decirlo de alguna manera, porque son talleres en los que a través de cuentos, a través de juegos, son muy dinámicos, ¿no? Entonces fomentamos esa reflexión a través de esas diferentes dinámicas y de crear esos espacios, ¿no? Donde puedan charlar, donde puedan comentar sus cosillas, y al final pues quiera que no se nota también la edad, ¿no? Que están todavía un poco pues a sus cosas, como solemos decir, ¿no? Pero es verdad que quiera que no reciben muy bien esa formación, por llamarlo de alguna manera así más técnica, ¿no? Aunque sea un espacio donde se divierten y eso, lo reciben bien y además reaccionan bien a las cosas que se dicen. Por parte del alumnado no, era más rechazo por parte de alguna familia más conservadora o que pensaban, bueno, que estaba en un discurso menos pro-feminista, ¿no? En ese aspecto, pero en general no. Sí que es verdad que a mí me pareció muy interesante y a los niños y a las niñas les gustó mucho, por ejemplo, cuando mostramos dentro de las propias clases cómo había mujeres que trabajaban en sectores muy masculinizados y venían ellas a contarlo, ¿no? Venía desde una lanzadora de jabalina hasta un alto cargo de la Guardia Civil que venía con su uniforme, hasta una científica. También vino un compañero que entonces estaba en el AMPA, que vino con su niño porque había cogido una excedencia y estaba cuidando a esos chiquillos. Entonces dábamos ejemplos reales de hombres y mujeres que hacían cosas que se entiende que no son de su sexo. Y eso les rompía mucho los esquemas y les gustaba mucho, era mucho más receptivo. Cuando ven que algo es real, que algo está ahí y que se puede, más que el discurso, les gusta eso. Y eso además que no nos costaba nada, porque eran gente nuestra, ¿no? Gente de las AMPA o familias o amistades, y entonces estaba muy bien porque no nos costaba nada y a los niños y a las niñas les encantaba. Vera es madre y estuvo en la AMPA del colegio Al-Ándalus. Más de 200 familias se hicieron socias cuando ella, junto a más madres y padres, dinamizaban la asociación. Cuando pasó al instituto, se encontró con que la participación de las familias no era la misma. Y además, su hijo traía a casa unos discursos que no se correspondían con la educación recibida ni en casa ni en el colegio. Un cambio de discurso total. En el colegio está muy asumida la igualdad, se habla de igualdad desde un punto de vista pacífico, sin conflictos y como algo que se entiende, ¿no? Y en el instituto ya a los chicos varones se le ve una reticencia hacia el feminismo, hacia el tema de violencia de género, y a las chicas a lo mejor sí tienen otra posición más activista, pero claro, hay una diferencia entre los sexos importante. En los institutos sí que se nota diferencia, sobre todo yo creo que a nivel de discurso, ¿no?
parece que cuando empiezan a crear esos grupitos de iguales, lo vemos mucho en los chicos, en los hombres, se empiezan a reforzar comportamientos y dinámicas que fomentan mucho que se cierren en esa masculinidad, ¿no?, varonil, en esa masculinidad basada en la fuerza, en los estereotipos también, ¿no?, que están viendo ahora en la manosfera, en los incel, en los yazdos, los Roma Gallardo y este tipo de referentes, por decirlo de alguna manera, que están asumiendo ellos, ¿no? Y cuando vamos con discursos proigualitarios, con discursos que tienen que ver con fomentar la empatía, con no dominar, con crear relaciones un poco más de igual a igual, pues sí que notamos esa reacción y ese pequeño rechazo un poco como con miedo, ¿no? O desde la culpa parece un poco. Es que los chicos ahora somos los malos, es que nos quieren quitar nuestros derechos, y bueno, pues a través igual de dinámicas y de pequeñas reflexiones tratamos de que puedan darse cuenta de que no es eso. En el instituto, de norma, vamos a encontrar quizás, además de que puede que en el instituto no encuentren ese tipo de formaciones o de referencias, de nuevo, la normativa legal sí nos dicta que la educación tiene que tener esa perspectiva de género, pero estamos en un marco de cambio y evolución, donde los y las docentes nos estamos formando, en muchos casos por nosotras mismas. Eso implica unos esfuerzos, implica una transformación en la manera de ser y estar y entender la enseñanza, que desde luego no va a ser inmediata, no se va a producir de la noche a la mañana. La experiencia de instituto fue totalmente distinta, nos encontramos en la misma situación, la gente que estaba en la AMPA estaba ya muy quemada y quería dejarlo, llegamos las novatas y dijimos, venga, vamos a seguir con la experiencia del cole, porque nos fue muy bien y sin embargo no nos funcionaron las fórmulas, porque claro, es que hay un salto muy importante cualitativo tanto entre el alumnado como en la familia, en la propia actitud de la familia con respecto a las AMPA, que nos está costando mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo hasta que yo he estado enganchada a la gente para los proyectos de las AMPA, sí. Las explicaciones a este fenómeno que se da entre el cole y el instituto son varias, aunque debemos ser conscientes de que vivimos en una sociedad todavía machista. Esto no hace más que señalar la importancia de seguir fomentando la coeducación en nuestros centros educativos. La socialización diferenciada por género es el origen de la desigualdad social y cómo se va gestando a nivel comportamiento, valores, condiciones, sobre todo con eso que llamamos los roles de género o los mandatos a nivel cultural, lo tenemos intrínseco en nuestra educación. Es decir, el rosa y el azul, el cómo vamos educando a niños y niñas de manera diferenciada y casi sin darnos cuenta, sino nosotros también, la ciudadanía, porque los niños y las niñas pertenecen en su conjunto a una sociedad, no a sus padres, por lo tanto la educación se gesta en el centro educativo, en la casa, en el barrio y en todo ese consumo cultural, como os decía. Entonces, ese rosa y azul, ese binarismo en el que definimos y nos encorsetamos, no solo es que nos eduquen para ser culturalmente distintos, ¿no?, entre el varón, la valentía, la fuerza, el espacio público, el balón, y la niña con los cuidados, la empatía, la casita o las princesas y sobre todo la belleza. Aparte de que son roles opuestos y que nos encorsetan como seres humanos para desarrollarnos, aquí detrás lo que hay es una estructura desigual de poder. Genera frustración porque además el instituto es una época fundamental para coeducar a los niños y a las niñas. Empieza con sus primeras relaciones amorosas y además es que cada vez hay más violencia de género entre la gente joven. Entonces es que la coeducación es la única vacuna contra eso. Si la familia y los equipos directivos y docentes no hacemos nada contra esto, esto no se para. Porque tenemos aparte la otra parte contratante, que son las redes, que es donde ellos tienen otra vida paralela, que le da mucha más importancia que la gente de nuestra generación, que ahí se está perpetuando la violencia de género y además están mandando unos mensajes súper nocivos en cuanto a la igualdad y en cuanto a la violencia de género. Esto lo explican muy bien con el efecto o el principio de la pitufina. Si pensamos en cualquier serie infantil, vemos como siempre tenemos un grupo de varones que además rigen la trama, tienen la valentía, el poder, la acción, y después tenemos a una chica que está en ese grupo. Y esa chica, su personalidad se basa en ser la chica, ser dulce, comedida, muy femenina. Entonces, ella realmente está de manera anecdótica en esa trama.
Si pensamos en la composición de nuestra sociedad, donde estamos en el 51% formadas por mujeres, ¿qué tipo de representación audiovisual tenemos cuando somos la excepcionalidad? Y además así también entendemos como los chicos son entendidos como la norma, como si el género, esa marca social, sobre ellos no fuera, sino que son considerados la humanidad. Y las chicas serían en este caso la otredad, la excepción o lo otro, lo raro y desde luego no la norma. Más recursos económicos para la coeducación, gente que lleve la coeducación, que esté formada y que esté sensibilizada en el tema, los equipos directivos que inviertan dinero y tiempo con eso, gente en las AMPAs que se les facilite a las AMPAs que las familias participen, porque las familias siguen siendo un agente educador fundamental de las criaturas, por mucho que ya sean un poquito más mayores. Entonces tenemos que estar todas las personas involucradas llevando a cabo proyectos de coeducación, tanto el centro por sí mismo como con la familia, es que es fundamental. Hay muchos proyectos que ayudan desde las aulas a seguir trabajando por la igualdad. El proyecto Brothers es uno de ellos. Pero hay muchas AMPAs que presentan sus propios proyectos de coeducación y forman a sus familias asociadas y a sus hijos e hijas. El objetivo de la plataforma es llegar a chavales de entre 12 y 25 años prácticamente, ¿no? Que estén en esa etapa de efervescencia juvenil, ¿no? Que cuando se van enfrentando estos discursos en las redes, y también cuando a través de las relaciones que crean con los compañeros, pues caen en el riesgo de poder irse aislando, de tener ese miedo a contar algo, a expresarse. Y la plataforma Brother pues nace un poco de esa necesidad, ¿no? De que los chicos tengan un espacio donde puedan sentirse libres de expresar sus inquietudes, sus dudas, sus vulnerabilidades. La última encuesta del CIS, de hecho, decía que entre el 40 y el 50% de los hombres, según donde vayamos a su edad, piensan que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Toda esta cuestión de la misoginia 2.0 y de cómo se está perpetrando lo que significa el feminismo como el causante de nuestros malestares es coger a un chivo expiatorio. Realmente el movimiento feminista lo que nos está dando es una mayor calidad democrática, mejores condiciones de vida y la solución para un problema de salud pública que es el de las violencias machistas. Están asumiendo discursos ya no machistas, ya más antifeministas también, ¿no? Es un poco lo que nos encontramos, porque yo creo que es injusto decir que los chavales de hoy en día son más machistas que nuestros padres o que nuestros abuelos, porque evidentemente no es lo mismo. Pero sí que parece que asumen a la defensiva esos discursos más antifeministas, pues bueno, por toda esta ideología que se vende en la manosfera, todos estos discursos en los que se intenta poner en valor la figura del hombre masculino, y parece que todo lo que tenga que ver con no dominar es perjudicial. Todos y todas, no solo los jóvenes, buscamos respuestas fáciles ante problemas súper complejos. Bien, pues aquí es donde se mete esa misoginia y ese antifeminismo en la sociedad para tomar de nuevo una respuesta sencilla ante problemas muy complejos y además como un respiro y una oda a la tradición, al pasado, al confort que te da pensar en qué bonito era todo antes, ¿no? O, por ejemplo, cómo duraban las relaciones en antaño, cuando piensas que las relaciones duraban, en parte también, porque ni siquiera existía una ley del divorcio que lo posibilitase. Entonces, bueno, tenemos que incluir un poco la perspectiva crítica antes de abrazar esos discursos, que por otro lado es muy normal que lo abracen chicos y chicas jóvenes y también hombres de todas las edades. Las redes sociales focalizan parte de este conflicto. En las redes, los y las adolescentes tienen su otra vida, a la que dan más importancia si cabe que a la física del día a día. En las redes, también, proliferan los discursos patriarcales. Que el uso de las redes sociales es algo innegable en la sociedad actual, entonces no se la podemos negar a nuestros jóvenes. Evidentemente con un control parental, con una guía, con una perspectiva educativa de cómo se emplean las redes sociales. Es muy peligroso porque el machismo de siempre ha tomado formas nuevas y ahora se adapta también a las nuevas tecnologías. Entonces se disemina a una velocidad brutal y abismal. Y es cierto que eso puede causar malestar, inquietud, incluso miedo en la familia, pero tenemos que abrazar ciertas conversaciones incómodas con los jóvenes precisamente para desmontar ese tipo de discursos que permean en todas las redes sociales, también en las nuestras y también las de los adultos. Si estamos buscando una sociedad más igualitaria, que se base en los cuidados, que se base en el buen trato, pues bueno, tenemos que ser capaces de crear conciencia en la chavalada para que no interioricen esos discursos y no quieran
dominar, no quieran ponerse por encima no quieran ser más que, ¿no? Que es al final un poco lo que nos venden, ¿no? Esta cultura del éxito y de, bueno, todo lo que se expone, ¿no? En las redes. Entonces yo creo que estaría bien no prohibirlo, porque al final es un elemento más que puede ser útil, pero al final sí que, bueno, darle a los chavales herramientas, ¿no? Para que esto no les perjudique. Los chavales jóvenes y las chavalas realmente tienen mucha más conciencia sobre lo que es, por ejemplo, la violencia de género. El 87% de ellos y ellas son capaces de reconocer la violencia machista cuando la ven. Otra cuestión sería la necesidad que tenemos de implementar normas, recursos para darles una formación que incluya un paso a la acción. No solo se trata de reconocerla o de saber nombrarla, sino también de tomar cartas en el asunto y de involucrarse, porque es un problema social y colectivo y no del plano privado. Lo importante, seguir trabajando, apostar por la coeducación y buscar nuevas fórmulas para llegar a la juventud. Tenemos que mantenernos vigilantes, por supuesto, pero yo creo que también tenemos que tener una mirada de optimismo y de amor hacia la juventud, donde escuchemos con empatía cuáles son sus preocupaciones, sus sentires, y a partir de ahí podamos construir en un diálogo de horizontalidad. Muchas veces tendemos a tener una mirada adultocentrista, o sea, centrados en nosotros mismos, con nuestros problemas, vicisitudes y la vida adulta y el trabajo, y abandonamos esa mirada en la que la voz de los y las jóvenes es potente, es necesaria, y donde sus problemas no son tan alejados de los nuestros. Pero muchas veces por su cuestión de edad hacemos que aminoren, ¿no? Lo reducimos a, bueno, son cosas de críos o ya pasará. Yo creo que sí que tenemos que sentarnos, sí que tenemos que tener un amparo también para los chicos jóvenes, sobre todo, que encuentren en el discurso del feminismo una manera otra de ser y estar como hombres en sociedad. Es importante que se siga trabajando en la coeducación, que se sigan fomentando espacios de reflexión donde los chicos y las chicas puedan compartir sin miedo al juicio y sin miedo a que a otras personas les vaya a faltar respeto o los vaya a excluir. Pero indudablemente también creo que es fundamental formar a los y las profesionales que trabajan con la chavalada, ¿no? Porque al final con los que diariamente pasan un cuarto de su día con ellos y con ellas, con el profesorado, ¿no? Hace fuerza que haya padres y madres que estén interesados y que hagan equipo, eso es fundamental, y sobre todo también involucrar, tener una buena relación con el centro, claro, y involucrar al equipo directivo y docente para que así todo lo que se haga sea mucho más práctico. Eso es fundamental. Si no hay una buena comunicación AMPA-centro, es muy difícil intervenir dentro de horario lectivo, hacer cualquier cosa.